Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Durante décadas, Argentina se acostumbró a vivir bajo el ala de un Estado que se presentaba como un padre protector. Un padre que te daba trabajo, aunque no produjeras nada. Un padre que te subsidiaba la luz, el gas y el colectivo, aunque el país se estuviera fundiendo. Un padre que te repartía planes sociales a cambio de lealtad política y presencia en actos. Era un contrato tácito, cómodo para muchos. El Estado te cuidaba, te resolvía, te prometía. A cambio, solo pedía una cosa: que no preguntaras demasiado, que no te metieras, que aceptaras las reglas del juego, aunque esas reglas llevaran a la decadencia lenta pero segura de toda la sociedad. Era el modelo de la dependencia crónica, una anestesia colectiva. Pero todo padre, por más generoso que parezca, al final pasa factura. Y la factura en Argentina llegó en forma de crisis recurrentes, de inflación galopante, de pobreza estructural y de una sensación de estancamiento que se hizo insoportable. La gente empezó a darse cuenta de que ese padre no era tan bueno como parecía. Era un padre que te daba con una mano, mientras con la otra te vaciaba los bolsillos a través de la devaluación y los impuestos. Un padre que te decía que el enemigo era el empresario, el campo o el que tenía un comercio, mientras él mismo vivía en la opulencia, rodeado de privilegios y exento de los sacrificios que le pedía al resto. La mentira se hizo demasiado grande. La insatisfacción dejó de ser un murmullo para convertirse en un grito. Millones de argentinos, especialmente las nuevas generaciones, empezaron a sentir que el modelo paternalista era una jaula. Una jaula dorada para algunos, pero una jaula al fin. Se dieron cuenta de que la protección estatal tenía un costo altísimo: la anulación del individuo, la pérdida de la capacidad de soñar con un futuro propio, construido con esfuerzo personal. La promesa de seguridad se había transformado en la certeza del fracaso colectivo. La gente se cansó del relato, de la épica vacía, del vamos por todo que terminaba en nos quedamos sin nada. El modelo se agotó por su propia ineficacia y su profunda hipocresía. Así, lo que durante años fue el pilar de la política argentina comenzó a resquebrajarse. La idea de que el Estado debía resolverlo todo empezó a ser cuestionada no desde un paper académico, sino desde la experiencia cotidiana. Desde el almacenero que no podía reponer la mercadería por la inflación. Desde el joven que veía cómo sus amigos se iban del país buscando las oportunidades que acá se negaban. Desde la familia de clase media que se caía del mapa a pesar de trabajar sin descanso. El modelo paternalista no murió por un ataque externo, se derrumbó desde adentro, carcomido por sus propias contradicciones y por el hartazgo de una sociedad que finalmente decidió que ya era hora de crecer. Muchos analistas, encerrados en sus oficinas de Puerto Madero, quieren explicar el cambio en Argentina como un simple giro a la derecha en el péndulo político. Un capricho electoral, una reacción momentánea, pero se equivocan. Lo que estamos presenciando no es una imposición que viene desde arriba, desde el nuevo gobierno de turno. Es exactamente al revés. El cambio político que vimos en las urnas es la consecuencia, no la causa. Es la manifestación de una demanda social profunda, silenciosa y transversal, que venía gestándose desde hace años en el corazón de la sociedad. Es el resultado de miles de conversaciones en sobremesas familiares, en grupos de WhatsApp y en la cola del supermercado. Este cambio cultural no nació en un comité de campaña, nació en la calle. Nació en la frustración de ver que el esfuerzo no valía la pena, que el mérito era una mala palabra y que la viveza criolla siempre le ganaba a la honestidad. La sociedad argentina, o al menos una parte mayoritaria de ella, empezó a sentir un profundo agotamiento del relato populista. El FMI, los fondos buitre, los medios hegemónicos, la derecha, el imperialismo. ¿Y si parte de la responsabilidad también es nuestra? ¿Y si dejamos de esperar un salvador y empezamos a salvarnos nosotros mismos? El fenómeno es mucho más amplio y complejo que una simple etiqueta política. Involucra a gente que antes votaba al peronismo, a radicales, a la izquierda o a nadie. Es un nuevo sentido común que se fue abriendo paso. La idea de que el individuo tiene un rol protagónico en su propio destino.
que la libertad para elegir y para crear es más valiosa que la seguridad de un subsidio que te condena a la mediocridad. Este despertar no fue orquestado por ningún líder mesiánico. Fue una conclusión a la que llegaron millones de personas por separado, a fuerza de golpearse una y otra vez contra la misma pared. La pared de un Estado que prometía todo y no cumplía nada. Por eso, reducir este proceso a la figura de un presidente o de un partido es no entender la magnitud de la transformación. El poder político actual simplemente supo leer e interpretar esa demanda que ya estaba ahí, latente, esperando a que alguien le pusiera palabras. Fue el catalizador, el que se animó a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. El verdadero motor del cambio no está en la Casa Rosada. Está en el ciudadano común que decidió dejar de ser un actor de reparto en la película de otro para empezar a escribir y protagonizar su propia historia. Es una revolución de las expectativas, un cambio de mentalidad que trasciende las urnas. En el corazón de esta transformación cultural late una idea simple pero revolucionaria para la Argentina de las últimas décadas: la responsabilidad individual. Durante mucho tiempo, la cultura dominante promovió la victimización. Si te iba mal, era culpa del sistema. Si no tenías trabajo, era culpa del gobierno neoliberal. Si tu negocio fracasaba, era culpa de las importaciones. Siempre había un culpable externo, una excusa perfecta para no asumir las consecuencias de las propias decisiones. Este relato, conveniente para la clase política que necesitaba mantener a la gente en un estado de dependencia perpetua, empezó a hacer agua. La gente se cansó de ser tratada como menor de edad. Surgió una nueva mentalidad, un yo me hago cargo que se fue contagiando de boca en boca. Es la mentalidad del que entiende que su futuro depende, antes que nada, de su propio esfuerzo, de su capacidad, de su creatividad y de su perseverancia. Es el reconocimiento de que la vida tiene riesgos y que el éxito no está garantizado para nadie. Pero también es la convicción de que es preferible la incertidumbre de la libertad a la certeza de la servidumbre. Este cambio de chip es fundamental. Es pasar de la cultura de la queja a la cultura de la acción, de esperar que alguien haga algo a ser ese alguien que hace algo, aunque sea a pequeña escala. Este deseo de independencia no es una fantasía de ricos, al contrario, se hizo más fuerte en los sectores medios y populares, que vieron cómo el Estado presente les fallaba sistemáticamente. Vieron cómo la educación pública se deterioraba, cómo la seguridad se desvanecía y cómo la salud se volvía una lotería. Entendieron que el único que realmente iba a cuidar de su familia eran ellos mismos. Así, la idea de asumir responsabilidades dejó de ser un discurso de autoayuda para convertirse en una estrategia de supervivencia. Ser independiente no es solo una aspiración económica, es una postura existencial, una declaración de autonomía frente a un poder que siempre buscó someter. La nueva mentalidad también implica aceptar un pacto social diferente. Significa entender que tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Que la libertad de uno no puede construirse sobre la opresión de otro. Es aceptar las reglas de juego de una sociedad abierta, donde se compite, se colabora, se gana y se pierde. Es un cambio profundo que choca de frente con la tradición del favor político, del atajo, del amigo en el poder. Es, en definitiva, el deseo de ser tratados como adultos. Ciudadanos plenos, capaces de tomar sus propias decisiones y de hacerse responsables por ellas, para bien y para mal. Un país de adultos. ¿Te imaginas? Si hay un sector que encarna a la perfección este cambio cultural, es el de los emprendedores y cuentapropistas. Ellos son la vanguardia de esta nueva Argentina que quiere abrirse paso. Son los que no esperaron a que el Estado les diera un puesto en una oficina pública. Son los que, con una idea, un poco de capital y mucho coraje, decidieron crear su propio trabajo, y en muchos casos, el de otros. Han sido, durante años, los héroes anónimos de una economía asfixiada. El programador que vende sus servicios al exterior, la diseñadora que abre su tienda online, el gasista que labura de sol a sol, la cocinera que arranca con un food truck. Todos ellos son rebeldes. Estos emprendedores conocen en carne propia
lo que significa luchar contra el Estado. No es una teoría que leyeron en un libro, es su realidad de todos los días. Saben lo que es pasar meses para habilitar un pequeño local. Saben lo que es enfrentarse a una maraña de regulaciones incomprensibles y contradictorias. Saben lo que es tener que pagar impuestos agobiantes antes de haber ganado un solo peso. Son la prueba viviente de que el famoso Estado presente muchas veces no es más que un socio bobo y abusivo que pone palos en la rueda y se queda con una parte desproporcionada de tu esfuerzo. Por eso, su reclamo de libertad no es ideológico, es práctico, es una necesidad para poder sobrevivir y crecer. El crecimiento exponencial del cuentapropismo en los últimos años no es casualidad. Es en parte una respuesta a la incapacidad del sector privado formal y del sector público para generar empleo de calidad. Pero también es una elección. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, prefieren la autonomía y la flexibilidad de ser sus propios jefes, aunque eso implique más riesgo e incertidumbre. Han descubierto que el mundo ofrece oportunidades que van más allá de las fronteras de un país con una economía estancada. Gracias a la tecnología, un diseñador de Jujuy puede tener clientes en Berlín y un traductor de La Pampa puede trabajar para una empresa de Silicon Valley. Esta legión de emprendedores ha generado una cultura del trabajo y del mérito que se contrapone directamente al relato populista. Ellos no le deben su éxito a ningún político. Se lo deben a su talento, a sus horas sin dormir, a su capacidad para resolver problemas. Son la demostración empírica de que se puede progresar sin depender de la teta del Estado, y al hacerlo, se convierten en un ejemplo inspirador para el resto de la sociedad. Son la evidencia de que hay otro camino posible, uno basado en la creación de valor, en la innovación y en la libertad individual. Son, sin saberlo, los protagonistas de una revolución silenciosa que está cambiando el ADN económico y cultural de Argentina. Para entender el hartazgo de la sociedad argentina, hay que hablar del monstruo de dos cabezas que devoró el esfuerzo de generaciones enteras, la inflación y los impuestos asfixiantes. No son conceptos económicos abstractos. Son una tragedia cotidiana. La inflación es el impuesto más cruel e injusto, porque lo pagan los que menos tienen. Es el ladrón que se mete en tu bolsillo cada día sin que te des cuenta. Es la máquina que licúa tu salario, tus ahorros, tu jubilación. Es la razón por la cual no podés planificar nada a largo plazo, ni comprar una casa, ni cambiar el auto, ni siquiera pensar en las vacaciones del año que viene. Vivir con 3 dígitos de inflación anual es como intentar construir un castillo de arena mientras sube la marea. Agotador y frustrante. Durante décadas, la clase política usó la emisión monetaria, la maquinita de imprimir billetes, como una droga para financiar el gasto público descontrolado y para generar una ilusión de consumo antes de las elecciones. Era una estafa perfectamente planificada. Te daban un aumento o un bono, sentías un alivio pasajero, y unos meses después, los precios se disparaban y estabas peor que antes. Y lo más perverso de todo era el relato. Te decían que la culpa de la inflación la tenían los empresarios especuladores que subían los precios. Le echaban la culpa al termómetro por la fiebre, mientras ellos mismos seguían alimentando el fuego con más y más billetes sin respaldo. Una mentira monumental que, finalmente, la gente dejó de creer. La otra cabeza del monstruo es la presión impositiva. Argentina se convirtió en uno de los países con mayor carga tributaria del mundo. Pero no para financiar servicios de calidad como en Suecia o Noruega. Acá se pagan impuestos escandinavos para recibir servicios africanos. El Estado te saca una porción enorme de lo que generas, a través de una telaraña de impuestos nacionales, provinciales y municipales. IVA, ganancias, ingresos brutos, tasas municipales, el impuesto al cheque. La lista es interminable. Para cualquier pyme o cuentapropista, el Estado es un socio mayoritario que no arriesga nada y se lleva la parte del león. Es un sistema diseñado para desalentar la inversión, el empleo en blanco y el crecimiento. Esta combinación letal de inflación e impuestos creó una cultura de la evasión y la informalidad como mecanismo de defensa. Mucha gente llegó a la conclusión de que trabajar en blanco y cumplir con todas las reglas era,
simplemente, un mal negocio. Era trabajar para el Estado. Por eso, el clamor por la libertad también es un clamor por reglas de juego más justas y razonables. Es el pedido desesperado de que dejen de castigar al que produce, al que invierte, al que se arriesga. La gente no pide que le regalen nada. Pide, simplemente, que la dejen trabajar en paz y que el fruto de su esfuerzo se quede en su bolsillo, no en el de una burocracia ineficiente y corrupta. Abrazar la libertad es emocionante. Es sentir que por fin te sacaste una mochila pesada de la espalda. Pero, como todo en la vida, la libertad tiene un precio, y ese precio se llama responsabilidad. Este es, quizás, el mayor desafío que enfrenta la sociedad argentina en esta nueva etapa. Acostumbrados durante generaciones a que papá Estado resolviera todo, o al menos lo prometiera, ahora toca aprender a caminar sin muletas. La libertad implica hacerse cargo. Significa que si tomas una mala decisión financiera, no puedes ir a llorarle al gobierno para que te rescate. Significa que si elegís un trabajo riesgoso, tenés que asumir las consecuencias si no funciona. Es el fin de la red de seguridad ilusoria que nos mantuvo en una infancia prolongada. La libertad exige tolerancia, tanta que duele. En una sociedad libre, tenés que convivir con gente que piensa radicalmente distinto a vos, que vive de una manera que no aprobás y que toma decisiones que te parecen equivocadas. Y tenés que respetar su derecho a hacerlo, siempre y cuando no interfiera con tu propia libertad y tu propiedad. Se terminó la idea de imponer un modelo único de vida desde el Estado. La libertad es ruidosa, es caótica, es diversa. Requiere una madurez cívica que en Argentina pocas veces hemos demostrado. Implica debatir con argumentos, no con descalificaciones. Implica respetar la ley, aunque no nos guste. Implica, en definitiva, tratar al otro como un igual, no como un enemigo a destruir. El mayor peligro en este camino es la tentación de las soluciones fáciles. Cuando las cosas se pongan difíciles, porque se van a poner difíciles, siempre aparecerán los viejos fantasmas. Los cantos de sirena del populismo que te prometen volver al pasado glorioso donde todo estaba subsidiado y el futuro no importaba. La tentación de pedir un nuevo salvador, un nuevo caudillo que nos diga qué hacer y nos libere de la angustia de tener que decidir por nosotros mismos. Resistir esa tentación será la prueba de fuego para esta nueva mentalidad. Dependerá de que la sociedad recuerde por qué decidió emprender este camino, que recuerde el dolor y la frustración del modelo anterior. Ser libres es, en esencia, un acto de adultez. Y ser adulto no siempre es divertido. Implica pagar las cuentas, planificar, ahorrar, hacerse cargo de los errores y entender que no existen las soluciones mágicas. La libertad no te garantiza el éxito, solo te garantiza el derecho a intentarlo. El desafío para Argentina es monumental. Pasar de ser una sociedad de adolescentes caprichosos a una sociedad de adultos responsables. Es un proceso largo, que tendrá avances y retrocesos, pero es el único camino posible si de verdad queremos construir un país próspero y sostenible, un país donde valga la pena vivir y soñar para las generaciones que vienen. Imagínate esto por un segundo. Sos un político profesional argentino. Toda tu carrera, toda tu vida, se basó en un único modelo. El modelo de la intermediación. Vos eras el que conseguía el plan social, el que repartía los bolsones de comida, el que gestionaba un puestito en el Estado, el que aceleraba un trámite. Tu poder no residía en tus ideas ni en tu capacidad de gestión, sino en tu habilidad para repartir favores con plata ajena, la plata de los impuestos. Eras el dueño de la canilla. La gente dependía de vos para sobrevivir o para progresar. Y de repente, un día, te despertás y una parte importante de esa gente te dice: gracias, pero no necesito más tu ayuda. Me las arreglo solo. Es el pánico. La clase política tradicional, de todos los colores, está viendo con terror cómo se desmorona el sistema que les dio de comer durante décadas. Una ciudadanía autónoma, que no depende del favor del Estado, es el peor enemigo de un político populista. ¿A quién le van a prometer un subsidio si la gente prefiere tener un trabajo genuino?
¿A quién van a movilizar en un micro para un acto, si la gente está ocupada trabajando en su propio emprendimiento? ¿A quién le van a vender el cuento de la justicia social, si la gente descubre que la verdadera justicia es que no te roben el fruto de tu esfuerzo con la inflación? Es el fin de su negocio. Por eso no es de extrañar que se opongan con uñas y dientes a cualquier reforma que implique más libertad individual y menos poder para el Estado. No es una batalla ideológica, es una batalla por la supervivencia. Cada regulación que se elimina, cada impuesto que se baja, cada trámite que se simplifica, es un kiosco que se les cierra, es un pedazo de poder que pierden. Su discurso se ha quedado sin destinatarios, le hablan a un fantasma, a una Argentina que ya no existe, o que está en vías de extinción. Intentan asustar con el monstruo del mercado, pero la gente ya conoció al monstruo del Estado, y le tiene más miedo a ese. El temor de la casta es palpable. Se los ve desorientados, repitiendo viejos eslóganes que ya no le dicen nada a nadie. Intentan descalificar el cambio, tildándolo de egoísta, de insolidario, de sálvese quien pueda. Pero la gente empieza a entender que no hay nada más solidario que crear una empresa y dar trabajo, que no hay nada más egoísta que vivir de los impuestos que pagan los demás sin aportar nada a cambio. La clase política se enfrenta a un dilema existencial: o se adaptan a esta nueva realidad y aprenden a hablarle a un ciudadano adulto y responsable, o se aferran a sus viejos privilegios hasta que la ola del cambio se los lleve puestos. Hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra historia. Se abrió una ventana de oportunidad, una posibilidad de dejar atrás décadas de decadencia y construir un futuro diferente. Pero nada está escrito en piedra. El éxito de esta transformación cultural no está garantizado. Depende, en última instancia, de la convicción y la perseverancia de la propia sociedad. La pregunta clave que flota en el aire es: ¿seremos capaces de defender esta nueva libertad y esta nueva responsabilidad cuando lleguen las dificultades? ¿O, ante la primera crisis, volveremos a pedir a gritos las viejas recetas que ya nos llevaron al fracaso tantas veces? El desafío es inmenso y se juega en múltiples frentes. Por un lado, está la resistencia de los sectores que pierden poder con este cambio: la política tradicional, los sindicatos anquilosados, los empresarios prebendarios que viven de los favores del Estado. Harán todo lo posible para hacer fracasar este proceso, para sembrar el miedo y la desconfianza. Intentarán convencer a la gente de que la libertad es peligrosa y que es mejor volver a la seguridad del corral. La batalla contra estos intereses será dura y requerirá una enorme fortaleza por parte de la ciudadanía y del liderazgo político que impulsa el cambio. Por otro lado, el desafío es interno, personal. Depende de cada uno de nosotros. ¿Estaremos dispuestos a asumir el costo de la libertad? ¿A tolerar la incertidumbre? ¿A esforzarnos más? ¿A ser más creativos? ¿A competir y a colaborar en un marco de reglas claras? ¿Podremos superar la cultura de la envidia y empezar a admirar al que le va bien por su propio mérito, en lugar de sospechar de él? ¿Entenderemos que una sociedad próspera no se construye con planes sociales, sino con millones de individuos creando valor cada día? Son preguntas incómodas, pero esenciales. El futuro de Argentina no se decide en un despacho de la Casa Rosada ni en el Congreso. Se decide en la mente y en el corazón de cada argentino. Se decide en la actitud con la que nos levantamos cada mañana. Se decide en si elegimos el camino del esfuerzo o el del atajo. En si elegimos la responsabilidad o la queja. Hemos abierto una puerta. Cruzarla y no mirar atrás dependerá exclusivamente de nosotros. La historia nos está mirando. Ojalá, por una vez, estemos a la altura de las circunstancias. En definitiva, lo que está pasando en Argentina es mucho más que un cambio de gobierno. Es el posible inicio de un cambio de era. Una rebelión contra la cultura de la dependencia que nos condenó al fracaso. Es el grito de una sociedad cansada de ser subestimada, que reclama su derecho a ser protagonista de su propio destino. Es la lucha entre dos Argentinas: la Argentina del pasado, aferrada a los privilegios y al relato fácil del Estado benefactor, y la Argentina del futuro, que apuesta por la libertad, la responsabilidad individual y la cultura del trabajo. No sabemos cómo terminará esta historia.
El camino es difícil y está lleno de obstáculos. Los enemigos del cambio son poderosos y no se darán por vencidos fácilmente. Y la tentación de volver a las viejas y cómodas mentiras siempre estará presente. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay una esperanza fundada en un cambio real, que nace desde abajo, desde la gente común. Una esperanza basada en la idea de que somos capaces de construir un país mejor con nuestro propio esfuerzo. Las preguntas quedan abiertas. ¿Logrará la sociedad argentina consolidar esta nueva mentalidad? ¿Podrá defender su libertad de quienes quieren arrebatársela? ¿Estaremos a la altura de la responsabilidad que esa libertad conlleva? El tiempo lo dirá. Pero la discusión está sobre la mesa. Y eso, en un país que se acostumbró a no discutir nada en serio, ya es una revolución. Es todo por hoy. Ahora te toca a vos. ¿Qué pensás de todo esto? Déjame tu opinión acá abajo, te leo. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.